Dice Juan Salinas, buenas noches, profesor, pero ¿puede explicar las causas de su exilio? En este caso, si te refieres a los centroamericanos, pues hablamos de causas estructurales que ya se han abordado en muchísimos otros programas que tienen que ver con la desigualdad estructural en sus países, la inseguridad, ¿no? La delincuencia de las pandillas, los asaltos a mano armada, el aumento de muertes por armas de fuego, en fin, y perseguir el sueño también, el sueño de cruzar la frontera para poderle garantizar un futuro a los hijos. Entonces, me parece que sí es el tema bastante complicado porque, por otro lado, más allá de si le haces el trabajo a Estados Unidos o no, pues México también tiene que hacer valer su Estado de Derecho, México tiene que hacer valer procesos institucionales que le dan certeza tanto a la persona que llega a los puertos de ingreso y decir si puedes entrar o no puedes entrar, y si puedes entrar, entras en estas condiciones, y si no puedes entrar, no tienes a un migrante retenido unos días sin explicarle por qué, o sea, en el limbo legal, que me parece que también es parte de lo que la gente luego no se ha enterado. Ves muchas reacciones, ¿no? Ves muchas reacciones antagónicas y ves hasta los que dicen que ya corran al funcionario del Instituto Nacional de Migración, que además es uno de los institutos que menos prestigio tienen en México. Y por otro lado, vi quien dice, no, pues saquen a los hondureños, saquen a los salvadoreños, cuando en realidad son seres humanos y lo mismo que pedimos para nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, que es mínimo respeto a sus derechos humanos, a su dignidad humana, lo pediríamos para seres humanos. Pero me parece que parte del detonante con esta caravana en particular es que los tenían ya retenidos varios días y no, o sea, los tenían en un limbo. Y pues tú sabes, mi querido Augusto, que en México, pues no te pueden privar de tu libertad sin alguna razón, y menos el Instituto Nacional de Migración, que no es una autoridad, pues, que te puede tener 30 días, ¿no? Así es, ¿no? Yo creo que por aquí, creo que es importante también revisar las cuestiones de las políticas de asilo, que esas también son políticas que tienen muchísimos años, que son políticas de hace muchísimo tiempo y que hoy por hoy a lo mejor están sobrepasadas. Sobre todo, por ejemplo, inclusive las famosas cuarentenas, porque como señalas, no te pueden privar más de tanto tiempo y sobre todo un órgano que no es un órgano impartidor de justicia, como el Instituto Nacional de Migración, y luego los tienen 30 días privados de su libertad, pero también hay que ver, por ejemplo, ahorita en esta temporada de pandemias, las famosas cuarentenas. ¿Por cuánto tiempo podría ser considerado prudente para ver la evolución de un grupo social que se mueva dentro de tu estado, dentro de tu país? Porque también hay que ver el orden con el que se mueve ese grupo social. Porque si a lo mejor hoy llegan a Chiapas y se empiezan a esparcir en un efecto cucaracha, es decir, grupitos por unos, grupitos por otro lado, o sea, aplastas al grupo principal y salen todos hacia todos lados en un desorden completo, esas personas pueden ser, pueden propagar el virus, o sea, pueden ser personas, pueden ser organismos que traigan el virus y pueden ser contagiantes hacia otras situaciones. Por eso es bien importante el buen trabajo del Instituto Nacional de Migración, que no se da, lo tenemos que decir. Aquí en Campeche hay mucha cuestión de migración porque tenemos la frontera con Guatemala y la frontera con Belice. Es el único estado del país que tiene frontera con dos países, Belice y Guatemala. Y gracias a esa frontera hay muchas situaciones de delincuencia que es muy pocas veces observada en razón de que pues está prácticamente en la selva. O sea, ni la Guardia Nacional ni el Ejército hace constantes rondines por esa zona porque es una zona pues bastante de difícil acceso. Es como la selva Lacandón en Chiapas o la montaña de Guerrero. Son zonas de difícil acceso que solamente los que son nativos de esas zonas pues conocen como la palma de sus manos. Y es donde aprovechan muchos miembros del crimen organizado para atravesar a estas personas, a estos famosos polleros, estos tratantes de blancas, inclusive para engañarlos. Aquí te digo que es donde podemos ver ese, o donde necesitamos ver ese cambio. El presidente ha hecho
muchas reformas en materia de aduanas. El presidente ha hablado mucho de la corrupción en las aduanas de México y por eso le ha asignado tanto al ejército como a la marina el control de esas aduanas. Pero hoy por hoy también tenemos que ver el control de las fronteras. Y no estaría mal que se hiciera una revisión del trabajo de migración y también con esto, pues a lo mejor darle al ejército y a la marina, pues un poquito más de injerencia en ese tema, para que haya un trato correcto hacia las personas que están ingresando al país. Cada policía, por ejemplo, debería tener un curso de cómo detener a una persona. La famosa leída de los derechos. Tienes derecho a un abogado, tienes derecho a una llamada, si hablas nuestro lenguaje, en dado caso de que no tienes derecho a ser asistido por una persona, a un intérprete, etcétera, etcétera, etcétera. Migración no creo que te haga todo esto. Digo, nunca he sido detenido por un agente de migración, pero vemos las imágenes constantes y son de los que son más pasados de lanza. Pero bueno, en la manera del dar está el pedir y viceversa. Así que mucha gente recuerda a esta señora de cuando se daban las caravanas hondureñas así masivas, de que le daban frijoles y no, pues cómo voy a comer frijoles, eso comen los chanchos. O sea, fue como, muchas veces se tiene ese concepto, ¿no? Me acuerdo que una vez aquí en Campeche, a mí me dieron, le llego a preguntar a la señora de la verdura, oiga, ¿tiene verdolagas? No, pues si eso lo comen las gallinas. Pues sí, pero yo lo quería para mí. O sea, pues nosotros allá en la Ciudad de México comemos verdolagas. Y la gente te dice, no, pues que usted tiene gallinas o qué. Entonces, es este abismo cultural que puede que seamos vecinos y no sabemos muchas cosas. Y tenemos que respetar a esas personas por el simple hecho de ser personas, porque tenemos la misma ascendencia maya. Entonces, yo creo que hoy ver este tema en cuestión jurídica, pues sí es un tema bastante Complejo. complejo, pero sobre todo un tema muy delicado. Porque imagínate, se vulneraron los derechos humanos de muchos migrantes. Ok, ellos tienen toda la facultad de poner una denuncia ante el Ministerio Público, pero Sí. nuestro Ministerio Público es el Ministerio Público más burocrático del mundo. Y ellos lo que quieren es ya irse para otro lado. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar una investigación por daño, por lesiones en contra del funcionario? ¿3 años? ¿Quién las va a seguir? Entonces nunca va a llegar la justicia en sí en contra del funcionario. Imagínate que una persona que viene de paso de Honduras va a poner una queja en contra de un funcionario en la Secretaría de la Función Pública. En cada estado debe haber una representación de la Secretaría de la Función Pública. Una denuncia ante la Fiscalía por lesiones. ¿Cuánto tiempo le van a tardar a resolver? ¿Y qué gana la persona? Ah, es que ya lo metimos a la cárcel. A mí como hondureño, ¿qué gano? Si me vas a decir, ¿sabes qué? Se vulneraron tus derechos en mi país, te doy la nacionalidad y te voy a dar un trabajo, vale la pena que lo denuncies. Pero si no, ¿yo qué gano? Pierdo mi tiempo, pierdo el poco dinero que tengo. Entonces, por eso no hay esas denuncias. Así que es un tema bien complejo que creo que algún día podemos explicar con mayor y desmenuzar con mayor profundidad, pero hoy creo que sí, fue muy, muy, muy pasado de lanza este funcionario y se tiene que revisar el trabajo de migración a la voz de ya. No solamente la despedida, sino también que las autoridades, pues por ahí también interactúen, porque finalmente es una agresión con toda alevosía y ventaja sobre otro ser humano.